Buenas noches mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, está acabándose el viernes 6 de marzo y la cosa se calienta en Cuba. Ahora mismo en horas de la tarde comenzó todo y fue transmitido desde aquí, desde nuestra página, desde Cántalo TV, desde la página de Cuba Primero, fue transmitida los primeros cacerolazos en el reparto Bahía, municipio Habana del Este, en La Habana, en la capital cubana. Las personas, tras varias horas sin electricidad, después del último colapso que ha habido del sistema electroenergético, pues el régimen no ha salido a dar la cara, simple y llanamente hace lo que ha hecho en estos 67 años y tiene condenado al pueblo a la oscuridad. Hoy está oscuro el Vedado, está oscuro Marianao, está oscura toda la capital cubana y el resto de las provincias del país están en apagón y en oscuridad, como lo ha hecho el régimen en los últimos casi 4 años, sin darle un tipo de explicación al pueblo, y cada vez que se calienta la cosa, pues le ponen la electricidad a la gente, no solamente en el Bahía, en otros sectores de La Habana del Este, también en estos momentos están dando cacerolazos, hay protestas en La Habana Vieja, en el barrio de Jesús María, y protestas en San Miguel del Padrón, que ya me están llegando las imágenes y los videos, y se está calentando la cosa en la capital cubana. Posiblemente esas 2 semanas que el presidente Trump le prometió ayer a Jorge Mas Santos, el presidente del club de fútbol del Inter de Miami, en la Casa Blanca, se adelanten. Trump mañana a las 8 de la mañana en el Doral Club en Miami va a tener una reunión con los presidentes de la derecha latinoamericana, donde se van a puntualizar ciertas y determinadas cosas para reforzar la seguridad nacional del continente, para seguir abogando por la libertad de los países que están sometidos bajo las tiranías, como es el caso de Nicaragua, el castrismo en Cuba y el remanente que va quedando en Venezuela del narcochavismo. Pero yo creo que el tema de Cuba no llegue ni a 2 semanas. Con el favor de Dios, si hoy mismo el pueblo cubano se suma a estos cacerolazos y a estas protestas que están habiendo en la capital cubana, vuelvo y les repito, en La Habana del Este, en San Miguel del Padrón y en el barrio de Jesús María en La Habana, donde tuve una comunicación telefónica con un hermano de lucha desde Miami y me confirmó que estaba en comunicación con amistades y familiares desde La Habana Vieja, desde el barrio de Jesús María, y está la cosa caliente. En cualquier momento, lo mismo que fueron los orígenes y los génesis de las protestas del 11 de julio, que empezó con un domingo del pueblo igual, SOS, y pidiendo y apagón y hambre y la misma miseria y la misma desgracia. El régimen castrista está empantanado, se ha quedado sin un centavo, se le están yendo los médicos, se los están sacando de todos los países, se los sacaron de Ecuador, se los sacaron de Bolivia, se lo han sacado de Guatemala, se lo acaban de sacar ahora mismo los últimos médicos de San Pedro Sula, Honduras, salieron en el día de hoy, y la embajada castrista ahí en Tegucigalpa fue a despedirlos y se acabó ese dinero también, y se le acabó Jamaica. En las últimas horas el régimen castrista, a través de su cancillería, emitió una nota de protesta diciendo que por presiones de Washington, Jamaica, el gobierno jamaiquino, había rescindido de los médicos cubanos que tenemos que saber que no solamente van a llevarle salud a los pueblos a donde han ido por tantos años, sino que los han utilizado de gendarmes políticos, de comisarios ideológicos que han llevado la ideología miserable del castrismo a las tierras a donde han llevado su ideología de miseria, de hambre, de desgracia y de odio. Han sido militantes comunistas, han sido gendarmes políticos, esclavos de bata blanca, que han ido a buscar muchísimos billones de dólares anualmente, no para el bienestar del pueblo cubano, mientras han descuidado la salud dentro de Cuba y el sistema ya colapsado prácticamente hace muchísimo tiempo, sino que han utilizado ese dinero para seguir sosteniendo la vida privilegiada de los hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial, y también para sostener el sistema represivo que por 67 años ha condenado al pueblo cubano a la miseria, al hambre, a la desesperación, a la falta de recursos. El embajador castrista en México, Eugenio Martínez, creo que se llama, y es el esposo de Joana Tablada, viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos del Hemisferio de los Estados Unidos, pues salió a decir de que no se está vendiendo las donaciones de México, en las donaciones hechas por México en las tiendas en divisas. Sí se está vendiendo, se ha hecho históricamente. Ahora mismo yo en el día de hoy hice una publicación de unas señoras que viven ancianas, incluso su madre de 93 años, viven en Baire, en Santiago de Cuba, y dónde están los billones, los millones y millones que llevaron de donaciones tras el huracán Melissa. Pues esa gente sigue viviendo prácticamente a la intemperie, con el techo en pésimas condiciones, en una situación muy precaria, mientras la primera secretaria del partido en la provincia, la Johnson, y todos los funcionarios del régimen opresor castrista tienen electricidad
tienen alimentos, duermen en mansiones climatizadas, no les falta ningún tipo de recursos, se mueven en carros con aire acondicionado y en el oriente cubano y en toda Cuba no hay ambulancia, no hay atención médica que pueda garantizarle a las personas un sistema de salud mínimo e indispensable, no hay nada, lo único que hay es castrismo, miseria y desgracia, que es lo que va dejando ese régimen opresor tras 67 años en el poder. Yo pienso que el castrismo tiene sus días contados y en las manos del pueblo, vuelvo y lo repito, un pueblo hastiado y cansado de tanta represión, de tantas mentiras, de tantas falsas promesas, de un socialismo que jamás se materializó en bienestar para el pueblo cubano, sino que ha sido para seguir sosteniendo un aparato militar, represivo, ideológico, para que esos ladrones se sigan enriqueciendo y llevándose lo que es erario público del pueblo cubano mientras van dejando a su paso y en su retirada, porque ya van de retirada, van dejando una nación destruida. Es criminal ver las noticias de un joven de 16 años como ha sido golpeado y apaleado en las calles de Santiago de Cuba porque tenía hambre, porque estaba robando, señores, porque en Cuba el robo se ha vuelto en un medio de sobrevivencia, en una sociedad donde el castrismo ha hecho tanto daño que ha forjado y ha formado a las nuevas generaciones básicamente de delincuentes, de personas de doble moral que han tenido que robar en los centros laborales, en las fábricas, en la agricultura, en las industrias, para poder sobrevivir con los salarios miserables que esa dictadura les ha estado pagando por años, mientras los hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial siguen montando resort, siguen montando restaurantes, siguen montando MIPYME, siguen viajando en carros de alta gama comprados en los Estados Unidos. Y ya todo esto se le ha dicho basta. El presidente Donald Trump, que tiene un compromiso real con el fin de la tiranía castrista y con la libertad del pueblo cubano, está prometiendo su promesa de campaña, la está cumpliendo, la que prometió en el 2016, la que prometió en las elecciones del 2020 y las que prometió ahora en el año 2024 cuando fueron las elecciones, y finalmente en el 2025 ha llegado con la mocha chapeando bajito y diciendo que se acaban las tiranías, que antes de que se vaya de la Casa Blanca va a visitar La Habana libre, va a visitar Caracas libre y va a visitar también la capital de Irán, Teherán libre. Y las promesas se están cumpliendo. Trump está cumpliendo cabalmente todo lo que prometió y esperemos y pido con mucha fe que pronto nuestra Cuba oprimida sea libre y que el pueblo cubano incontenidamente y organizadamente, no destruyendo, ya bastante destruyó el castrismo que llegó el 1 de enero de 1959 rompiendo tiendas, poniendo bombas, destruyendo los parquímetros, acabando con una ciudad que ellos no ayudaron a edificar. Lo que han hecho es destruirla. Después de 67 años, La Habana está en ruina, el país está en ruina, la industria cubana está en ruina, la infraestructura está colapsada, no tienen un sistema electroenergético que pueda sostener la necesidad de generación eléctrica del pueblo, no tienen un sistema hidráulico que pueda garantizar que por una pila, pluma o como se le llame en cualquiera de las regiones de Cuba pueda llegar agua potable para que el pueblo pueda bañarse, pueda realizar sus necesidades básicas. No tienen ni un sistema de comercio interior que pueda garantizar que el pueblo con lo que gana pueda adquirir las necesidades, los alimentos y los insumos y las cosas más básicas que en cualquier país del mundo un obrero, el más sencillo, con el salario más mínimo que pueda tener en cualquier país del mundo, puede garantizarlo. El castrismo ha acabado con la nacionalidad cubana, el castrismo ha acabado con el pueblo cubano, ha acabado también con la moral y la cívica de una sociedad que va dejando a su paso, donde la delincuencia, el consumo de drogas, el alcoholismo, la indisciplina social son los estandartes de la mal llamada revolución. El castrismo tiene que desaparecer, el Partido Comunista de Cuba debe desaparecer de la vida política, de la vida social y de la vida económica del pueblo cubano tras 67 años destruyendo a la nacionalidad cubana. Vamos a rescatar a Cuba, vamos a apoyar el cubano, el mismo cubano, y los cubanos, hermanos, el que salga a protestar en la calle, tú no sirvas de sicario, tú no vayas y te le enfrentes, tú súmatele, tú policía, tú miembro del Partido Comunista de Cuba, rompe ese carnet ignominioso y súmate al pueblo cubano, porque es hoy es el día de sumarse al pueblo cubano que está saliendo a las calles a protestar y a pedir libertad y el fin de la tiranía castrocomunista, porque si no lo haces hoy, mañana el castrismo en su vida como rata va a dejar tu nombre, tu apellido, tu dirección y todo lo que has hecho sirviéndole sucia y miserablemente a esa narcodictadura terrorista, le has hecho el trabajo sucio a la dictadura, pero hoy es el momento de resarcir todo el daño que hayas hecho y sumarte al pueblo cubano que está clamando y está pidiendo de una vez y por todas el fin de esa tiranía opresora y la libertad final que puede traer la paz, la armonía,
la felicidad, el emprendimiento, el renacer de una nueva nación cubana que como el ave fénix va a renacer de las cenizas del castrismo y va a ser esa patria que nos prometieron nuestros próceres de la independencia, por la que dieron su vida y por la que lucharon en la manigua, y que nosotros en 67 años, digo nosotros porque me incluyo yo, no hemos tenido el valor de salir a rescatarla. Si los Estados Unidos nos van a poner en las manos la posibilidad de volver a renacer con democracia, con libertad, vamos a luchar por esa libertad, por esa democracia, y vamos a hacer resurgir a Cuba de la ceniza del castrismo, y vamos a hacer de Cuba lo que siempre fue, lo que fue hasta el año 1959, la llave del Golfo, la nación más bella, próspera, la envidia del resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, una nación que era referente en todos los sentidos, una nación que fue una de las 3 primeras que tuvo ferrocarril, una de las primeras que tuvo electricidad, una de las naciones con más emisoras radiales, con más canales de televisión, fue uno de los 3 primeros países en el mundo que tuvieron televisión. Cuba sí fue uno de los países mayores exportadores de caña de azúcar. Fue uno de los de azúcar de caña, fue uno de los países exportadores de cárnico. Se producía en Cuba todo lo que consumía el pueblo cubano y mucha de la producción se exportaba hacia el mercado internacional. Todo eso lo destruyó de un tirón el castrismo, que como un parásito empezó a vivir primero del campo socialista de la Unión Soviética, de China. Después del año 91 comenzó a vivir del cubano, al que le dijo en 1980, mientras le tiraban piedra, palos y huevos, que no lo querían y no lo necesitaban, y empezaron a recibir en los dólares salvadores para seguir sosteniendo la represión y el estilo de vida privilegiado de los miembros de la cúpula dictatorial. Todo esto ya se tiene que ir acabando. Cuba tiene que salir del castrismo ya, porque si no es hoy, más nunca podremos respirar en los próximos 67 años los vientos y los aires de libertad que de la mano del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio y de los cubanos que desde el exilio hemos luchado y hemos abogado por el fin de la tiranía castrista, puede llegar en este momento. Este es el momento de la libertad. Cubano que me escucha desde dentro de la isla, súmate a la libertad, apoya al cubano que salga a protestar y a pedir el fin de la tiranía opresora castrista, porque si no tendrás que seguir viviendo en la oscuridad, tendrás que seguir padeciendo el hambre y tendrás que seguir sometido bajo una tiranía que ya debe desaparecer de una vez y por todas de la vida política, económica y social del pueblo cubano. Mi gente, yo voy a seguir en toda la noche monitoreando lo que está sucediendo dentro de Cuba. Yo espero con el favor de Dios que muy pronto podamos darnos un abrazo de libertad en esa Cuba libre y vamos a estar llevándoles a ustedes con veracidad y con inmediatez el acontecer de este momento histórico que se avecina de un momento a otro, y es el fin de la tiranía narcocastrista, castrocomunista, la madre de todas las dictaduras comunistas de Latinoamérica y una amenaza para la seguridad nacional, no solamente de los Estados Unidos y de este hemisferio, sino de todas las naciones libres y que han tenido progreso en este mundo, de naciones donde se respeta la democracia, los derechos individuales, los derechos humanos, y donde las personas pueden vivir con paz, con libertad y con dignidad. Yo les deseo una linda noche de viernes, un lindo fin de semana, y ojalá mañana amanezcamos con la gran noticia que hemos anhelado todos los cubanos, que anhelaron mis abuelos que ya no están a mi lado porque murieron esperando en el exilio el fin de la tiranía castrista, mis tíos que fueron fusilados, mis seres queridos que se quedaron en el camino en la lucha por la libertad. Yo les deseo una buena noche y que mañana sea el Día de la Libertad de Cuba, para celebrar el 7 de marzo del 2026 en unas pocas horas un nuevo amanecer para todo el pueblo cubano. Les hablo con la mano en el corazón. Tengo mucha fe en mi pueblo oprimido, tengo mucha fe en que el pueblo cubano finalmente va a ayudar a todos, vamos a ayudarnos a todos, uno codo a codo con el otro, para volver a edificar nuestra gran nación de la mano poderosa de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump y de todas las naciones que aspiren a que Cuba finalmente pueda recibir el regalo de la libertad tras 67 años de la agonía del castrismo. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buenas noches, Dios, patria y libertad. Bendiciones para nuestro pueblo cubano.